Cuando Pablo habla acerca del tratado de salvación en el libro de Efesios, capítulo 4, nos habla de un solo bautismo. Pero el autor del libro de los Hebreos nos habla de la doctrina de los bautismos en plural. ¿Cuántos bautismos hay? Vamos a tratar de averiguar cuántos bautismos hay en cómo está escrito TV. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que te encuentres. Estaba leyendo acerca de los bautismos o del bautismo, porque en la Biblia, Pablo en el libro de los Efesios nos habla, como le mencioné en la introducción, acerca de un bautismo. Pero en el libro de los Hebreos, el autor nos dice sobre la doctrina de los bautismos. Y para nosotros este tema es bien importante. ¿Por qué? Porque recordamos, ¿verdad?, lo que dice en Marcos 16:16, que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Entonces, ¿de qué bautismo estamos hablando que va a garantizar nuestra salvación? En Efesios capítulo 4, del versículo 1 en adelante dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Qué hermoso, ¿verdad?, este relato en esta epístola que Pablo le escribe a los Efesios. Pero si nosotros nos vamos al libro, ¿verdad?, de los Hebreos, en el capítulo, exactamente, en el capítulo 6, versículo del 1 en adelante dice: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. Estoy leyendo la versión nueva versión internacional, debo decir, pero en la Reina Valera 1960 habla de la doctrina de los bautismos. Nosotros conocemos un solo bautismo, el bautismo que aparece en Mateo 3:13, que aparece en Marcos 1 del 9 al 11, que aparece en Lucas 3, que aparece en Juan del 1 al 29. Este evento acerca del bautismo de Jesús, cuando fue donde Juan para que Juan el Bautista, el primo de él, lo bautizara. Juan el Bautismo estaba practicando, ¿verdad?, para los tiempos de Jesús, estaba practicando lo que eran los bautismos y estaba preparando el camino. Vos que clama en el desierto, preparad el camino. Juan estaba hablando acerca del Mesías que ya pronto estaba por revelársele al mundo entero, el Mesías prometido. Pero Jesús tenía que cumplir con la doctrina y con las enseñanzas y con la cultura de ellos, y él tenía que ser bautizado. Bautismo viene de la palabra baptismo, que significa inmersión en las aguas o inmersión. Cada vez que tú escuches acerca del bautismo, tienes que relacionar el bautismo con una inmersión, no tirarle aguas en chorrito. Tirarle aguas en chorrito, no significa un bautismo. Un bautismo es una inmersión, algo que está lleno y te sumergen
dentro de esa, ¿verdad? De eso que está lleno, en este caso de agua. Jesús visitó el Jordán. Yo estuve ahí en el río Jordán, donde se dice que él fue bautizado, y allí fue donde Juan lo bautizó. Y ahí es donde se manifiesta la Trinidad, ¿verdad? Cuando Dios habla y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, ¿no? Aquí vemos, ¿verdad? Me viene como esta claridad en esa, ¿verdad? En esa Trinidad manifestada, cuando sale la voz de Dios, ¿verdad? Hablando que él va a representar un bautismo, lo vamos a ver. Está Jesús, que da testimonio del bautismo, ¿verdad? De Juan, y está el Espíritu Santo, que luego vamos a ver en Hechos capítulo 2, que se manifiesta en el día de Pentecostés. Yo conozco acerca de 3 bautismos, pero el bautismo que habla Pablo es el bautismo de salvación, ¿verdad? Yo conozco 3 bautismos. Está el bautismo en agua, que es el que te hablé ahora, acerca del bautismo que hizo Jesús, y el bautismo que todos los creyentes debemos de practicar cuando nosotros lleguemos, ¿verdad? Recibamos al Señor como nuestro Señor y Salvador. En ese momento nosotros, ¿verdad? En la iglesia de nosotros, pues el pastor da las clases de los bautismos, como entiendo que en todas las iglesias protestantes y conocedoras dan unas clases para que la gente conozca que eso es una representación de un nuevo nacimiento. Yo recuerdo mi bautismo a los 12 años, me acuerdo, fue mi pastor José Cintrón que me bautizó, y nunca me olvido de ese día, nunca me olvido. Tenía 12 años y fui a las aguas ese día. Fue en octubre 12 de 1992. Imagínate si yo me acuerdo de ese día tan importante, desde que era chiquito, desde los 8 años que tenía uso de razón, que pude decirle al Señor: yo sé que existo y soy real, y si yo no hago algo con mi vida y yo no reconozco al Señor, hermano, cuando yo tenía 8 años dije eso: si no reconozco al Señor como mi Salvador, me puedo perder. Y yo desde ese día anhelaba ser bautizado en las aguas y dar testimonio de Cristo al mundo entero, a todos los que me conocieran. Digo al mundo entero, pero era mi mundo, la gente que me conocía, mi familia, mis amigos, mis hermanos, los creyentes, los juveniles de la iglesia de allá del Chícharo en Bayamón. Yo quería dar testimonio de lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Mira qué cosa más interesante. Entonces podemos ver en Hebreos que nos habla, ¿verdad? En el capítulo 6, del versículo 2 en adelante, acerca de la doctrina de los bautismos. Me gusta que habla también de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Ves? El segundo bautismo que yo puedo descifrar con mi conocimiento. Yo no digo, ¿verdad?, que soy el más que sé, pero te puedo contar lo que entiendo. Tú puedes dejarme, si eres un erudito de la palabra o alguien que conoce mucho más, puedes dejarme en tus comentarios, me puedes escribir y puedes darnos más luz acerca de esto. El bautismo del cuerpo de Cristo. ¿Ves? Aquí dice en 1 Corintios 12:7. Es bien interesante esto. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Cuando tú recibes al Señor, mucha gente se confunde, ¿verdad?, con esto de las lenguas, y yo creo en el don de las lenguas, yo creo en esta manifestación. La vamos a leer ya mismito, porque eso está escrito en la Biblia. Esa promesa es para todos nosotros los que recibimos al Señor, ¿verdad? Pero aquí habla del bautismo de un solo cuerpo. Es cuando Dios te injerta, te entra al cuerpo de su Hijo para glorificar a su mismo Hijo. ¿Ves?
aquí nos habla de un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos, gentiles, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¡Wow! ¡Qué palabra más poderosa! De un mismo espíritu. Este para mí es el segundo bautismo. Cuando Dios te injerta, te entra al cuerpo. Ahí es donde decimos, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo entiendo que este es el bautismo, es el injerto. Es cuando Dios te entra la llenura del cuerpo. Vamos a utilizar esa palabra llenura. Hablamos de que para tú ser bautizado tiene que haber algo que esté lleno y te injerte, ¿no? Entres dentro de las aguas y salgas y des testimonio. Aquí Dios te entra al cuerpo de Cristo, o sea, fuiste sumergido nuevamente en el cuerpo de Cristo. Y ahí es donde tú das testimonio, ¿verdad?, de la grandeza del Hijo de Dios. Versículo 2 dice: de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se le aparecieron entonces unas lenguas como las de fuego que se repartieron y se reposaron sobre cada uno. Aquí vemos el bautismo del Espíritu Santo. Muchas religiones no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Yo creo en el bautismo del Espíritu Santo. Mucha gente dice, ¿por qué? Si tú no entiendes lo que habla, Yo creo en el bautismo del Espíritu Santo. Yo recibí el bautismo de las lenguas, recibí, ¿verdad?, este don y lo valoro. Lo valoro porque cuando yo recibí este don, recibí una autoridad. Recuerdo yo en uno de mis viajes misioneros que estaba y había una persona que estaba atada por demonios. Y cuando esa persona se levantó con los ojos blancos, así hablando un idioma satánico, yo me levanté y señalé a esa persona y el Espíritu empezó a darme unas lenguas de fuego. Y cuando señalé a aquel demonio, el demonio cayó al piso. Cayó al piso y utilicé el don que Dios me dio de las lenguas por el Espíritu Santo. Este es el tercer bautismo para mí. Para mí existen tres bautismos: el bautismo en aguas, el bautismo que eres entrado en el cuerpo y el bautismo del Espíritu Santo en la manifestación de lengua. Hay gente que no habla en lengua, eso no quiere decir que no son salvos. Hay grandes hermanos, grandes predicadores que nunca les he escuchado hablando en lengua, grandes maestros. Un tío mío es un gran maestro, yo nunca lo he escuchado hablando en lengua, pero no he visto a alguien que sea como él desde Gigi Ávila, que sea un hombre tan sumergido en la presencia del Señor. Mire lo que le estoy diciendo, y yo nunca lo he escuchado hablando en lengua. Cada vez que nosotros orábamos, yo nunca lo escuché hablando en lengua. Siempre que lo escuché en sus enseñanzas, nunca lo he escuchado hablando en lengua. Pero él es un hombre que, yo me refiero a Miguel Candelario, nunca he visto a alguien con una integridad, con un sometimiento tan profundo desde Gigi Ávila. Imagínense usted lo que le estoy diciendo. Bueno, si usted está de acuerdo conmigo, coméntelo, ¿verdad?, en los comentarios, valga la redundancia. Si no está de acuerdo conmigo, comente también y denos luz acerca de los bautismos. Bautismo, vuelvo y recapitulo: bautismo en agua, que es el bautismo de Jesús; bautismo en el cuerpo y bautismo en el Espíritu Santo. Recuerda, ese bautismo en agua es sumamente importante que usted lo haga. Acuérdate, es de las pocas cosas que aparecen tan específicas en los 4 evangelios: en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, citas que le di anteriormente. Recuerda suscribirte a mi canal. He visto que me ve mucha gente, pero no se suscribe. Suscríbanse por favor a mi canal, denle a la campanita para cuando yo suba videos como este, puedan recibir las notificaciones y disfrutar de Como Está Escrito TV. Recuerda visitarme en mi podcast también, donde estoy leyendo la Biblia con el Señor todas las mañanas y la comparto. Grabo la presencia de Dios a través de la lectura bíblica, dichos de su propia boca a través de mis labios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, Como Está Escrito TV para ti.